Muy bien, vamos a explicar ahora una cosa muy interesante, ¿vale? Que sería el tema de los selectores del DOM. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comentar qué métodos existen en JavaScript para seleccionar elementos de una página, obtenerlos y poder trabajar con ellos desde la parte de JavaScript. En una página HTML, tú lo que tienes es una serie de elementos de etiquetas HTML y puede darse el caso de que estés trabajando con JavaScript y quieras obtener esas etiquetas para luego manipularlas, modificarlas, eliminarlas, añadir más elementos en su interior, etc. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir una parte del HTML para trabajar con ella, le vamos a dar un poquito de estilo y luego con JavaScript vamos a ver cómo acceder a esos elementos del DOM, de la página HTML. Vamos a poner por aquí un container donde dentro vamos a definir varias cards. Una pequeña card por aquí, cabecera, un H1 con el título. Luego tendremos un footer. Fíjense que por aquí nos va apareciendo, no le voy a dar tampoco mucho estilo, le podríamos poner un párrafo con contenido de la card. Para que esto quede bien, lo primero vamos a crear varias, 4 por ejemplo. Lo que voy a hacer es darle estilo en el CSS, ¿vale? Vamos a venir aquí a la card, color blanco de fondo, 400 píxeles de ancho, 200 píxeles de alto. Una sombra y le vamos a dar un padding para que no esté pegado por fuera. La vamos a separar con un margin. Tengan en cuenta que son 4 cards, ¿vale? Hay 4 tarjetas y lo que vamos a ver ahora es que con JavaScript nosotros podemos acceder a estos elementos. Para poder acceder de las distintas formas que hay, vamos a añadir ciertos elementos a nuestras cards. Por ejemplo, aunque no suele ser muy habitual trabajar con IDs, hay un cierto método que voy a comentar que trabaja con los IDs, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle por aquí card 1, card 2, card 3 y por aquí card 4. Prefiero usar clases que son un poquito más versátiles, más flexibles para trabajar con estas cosas, pero en principio vamos a usar el ID porque es uno de los detalles que voy a explicar luego. En JavaScript tenemos varias formas de acceder a los elementos del HTML. Tengan en cuenta que nosotros estamos en el documento HTML y este JavaScript es un JavaScript que se ha cargado en mi documento. ¿Vale? Aquí le estoy diciendo que cargue ese fichero JavaScript. Entonces este fichero JavaScript tiene acceso a ciertos elementos como por ejemplo el DOM, document. Si yo hago un console log de document, venimos aquí a la parte del inspector de elementos y veremos que hay aquí una parte especial que te dice documento. Y fíjense que cuando yo lo marco, me está marcando toda la página HTML. Entonces, eso es lo que sería el DOM de nuestra página, que es una forma de representar todas las etiquetas HTML que tenemos de una forma como si fuera un árbol, que tú puedes ir entrando los distintos elementos. Entonces, ese document es el que nosotros vamos a trabajar para acceder al DOM. Ya veremos que lo que haremos será trabajar de forma que ponemos document, punto, y el nombre de la propiedad específica. La primera que vamos a ver es una de las más tradicionales, las más antiguas, que es getElementById. Este método, fíjense que es un método del DOM, del documento del DOM. Y nosotros podemos crear un elemento, ¿vale? Vamos a crear un elemento y le vamos a decir que me busque. Fíjense que lo que está diciendo es que del DOM que yo tengo, del documento que yo tengo, tienes que seleccionar el elemento por su ID. Es decir, aquí lo que le estamos diciendo es el ID específico que quiero usar. Entonces yo, por ejemplo, le pongo card1. Recordemos que en nuestro HTML aquí hay un ID card1. Entonces yo hago esto aquí y aquí le pongo un console log element. ¿Vale? Entonces, al guardar, fíjense que aquí me está apareciendo lo que es el elemento que ha encontrado. ¿Vale? Estoy seleccionando por el ID. Esto sería la forma más básica de buscar un elemento por su ID. Si yo hago un console log, fíjense que lo que me está mostrando aquí es el elemento HTML con su contenido. Pero si hacemos un console dir, ¿vale? Fíjense que lo que me muestra son las propiedades que tiene ese elemento JavaScript. Es decir, con el console log accedo a la parte HTML y puedo ver sus elementos. Pero con console dir puedo acceder a sus propiedades. Es decir, aquí me dice todas las propiedades que tiene ese elemento, que es el objeto JavaScript. Entonces, esto sería la forma de seleccionar elementos por el ID. ¿Vale? Aquí podríamos poner algo que no exista. Y entonces, fíjense, en este caso, lo que nos devuelve es un null. Siempre va a ser un elemento. Lo que tengo que buscar es un elemento, porque recordemos que los IDs no se deberían repetir en una página. No deberíamos tener una misma página con varios elementos con el mismo ID. Vamos a usar el getElementsByClassName. Y aquí le ponemos card. Entonces, fíjense que lo que nos aparece ahora, qué elementos tienen la clase card. Y fíjense que nos aparecen 4 elementos. No me los guarda exactamente en un array, porque si se fijan aquí te dice HTML Collection. Es una colección de elementos HTML. Pero esto es muy parecido a un array. Si ustedes lo que quieren es tener un array, ¿vale? Lo ideal sería que hicieran una desestructuración. Meterlo en unos corchetes y ponerle
los 3 puntitos. Recuerden que esto lo que hacía era sacar todos los elementos que tienen en esta estructura, los sacas y los metes en una nueva estructura que ahora sí es un array. ¿Vale? Si nosotros guardamos, fíjense que ahora lo que tienes es un array de 4 elementos HTML. ¿Esto por qué lo aclaro? Esto es una cosa importante que tienen que saber porque en algunos casos, si por ejemplo ustedes quieren, aquí debería ser elements, no element, ¿vale? Porque son varios elementos. Si aquí yo, por ejemplo, quiero hacer un map, ¿vale? O hacer alguna de esas funciones que tienen los arrays, ¿vale? Por ejemplo, el map aquí existe, pero si no hacemos la desestructuración y nos quedamos con ese HTML collection, fíjense que no existe map, ¿vale? Entonces, muchas veces si hacen esto de esta forma, no podrían trabajar con este elemento o hacerle un map directamente. Pues entonces, dicho esto, ¿qué ocurre si yo intento seleccionar algo que solo está una sola vez? Me creo un elemento por acá que voy a llamar info, por ejemplo, información. Yo vengo ahora a mi JavaScript y le pongo aquí info. Vamos a ponerle por aquí el console log elements. Aunque sea solo un elemento, siempre va a estar dentro de esta colección HTML. No me va a devolver directamente el elemento como lo hacía el anterior, el que seleccionabas por la ID. En el DOM tenemos varios métodos más. Estos suelen ser los más comunes de los métodos tradicionales. También tenemos otro que es getElementsByTagName. Seleccionar los elementos por el tipo de etiqueta. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí header, ¿vale? Y fíjense que lo que me devuelve es una colección de HTML con los headers que ha seleccionado, porque estoy seleccionando por la etiqueta. En este caso estoy seleccionando todos los headers que están aquí dentro. Hay un método más que no he comentado, que sería getElementsByName. Lo que hace es seleccionar el elemento por su nombre. ¿Y su nombre qué es exactamente? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, color. Venimos a esta parte ahora y aquí vamos a crear un elemento de tipo color. Esto es un input, ¿vale? Que por aquí aparece el input donde puedo seleccionar un color. Le doy un nombre y le pongo color, ¿vale? Que podría ser otro nombre. Esto se suele usar mucho en formularios y tal para seleccionar el elemento y para que tenga un nombre al que puedas hacer referencia en la parte del backend. Y si echamos un vistazo, tenemos aquí, fíjense que es una lista de nodos en este caso, ¿vale? De esto hablaremos ahora un poquito más adelante. Pero sigue siendo una estructura que dentro incorpora varios elementos, en este caso solo uno. Lo más importante aquí es tener en cuenta que hay algunos métodos que te devuelven un solo elemento, el que vimos de la ID, y hay otros métodos que te devuelven varios elementos. Esto formaría parte de lo que son los métodos de JavaScript para seleccionar elementos al modo antiguo. Ahora lo que veremos será una serie de métodos para hacerlo de la forma un poco más moderna, porque es mucho más flexible, porque aprovecha toda la potencia que tienes en CSS, ¿vale? Que son los métodos querySelector y querySelectorAll. No sé si tienen alguna preguntita. Todo clarísimo, opacity 0. Perfecto, pero opacity 0 es que no se ve nada, o sea que es todo lo contrario. Espero que sea un opacity 1. Lo está haciendo de 10, estoy enganchado. Vale, Samu está enganchado, ¿eh? Y es nuevo por aquí por el chat, o sea que bienvenido, Samu. Todos esos métodos pertenecen a los métodos tradicionales. ¿Se pueden utilizar hoy en día? Sí, se pueden utilizar. No está mal utilizarlos, pero son unos métodos que igual son más complejos de utilizar en el día a día y que se ven simplificados con estos nuevos métodos que vamos a explicar ahora. Vamos a agarrar la card, por ejemplo, 3 y lo que vamos a hacer es document query selector, y fíjense que esto parece similar al anterior, pero aquí, como mismo te dice el nombre del método, te está pidiendo un selector de CSS. Es decir, estás seleccionando el elemento por el selector que tú quieras. Por ejemplo, si yo quiero la card 3, pues lo que tenemos que hacer es ponerle el punto card-3. A diferencia de los anteriores, no les estás diciendo solo el nombre, ¿vale? Porque recuerden que el anterior no te permite poner selectores, te permite poner el puntito, bueno, el puntito o el ID o lo que sea. Es decir, el query selector lo que te selecciona es el primer elemento que encuentres, ¿vale? Que coincida con el selector que tú lo has puesto. En este caso, hacemos aquí un console log de element y fíjense que en este caso no me está mostrando nada porque era una ID, no era una clase. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle el ID aquí y efectivamente ahora sí lo ha seleccionado. ¿Vale? Ven que me ha devuelto el primero. Por ejemplo, si ponemos algo que se repita mucho, por ejemplo las card, los elementos card, hay varios, ¿vale? Y cada uno tiene la clase card. Por lo tanto, si usamos el card, fíjense que nos devuelve el card 1 porque es el primero que encuentra. Este, por ejemplo, no existe, te devuelve un null. Es muy similar al caso del getElementById, solo que es mucho más potente. ¿Por qué? Porque tú puedes ponerle selectores como lo haces en CSS y puedes decirle cosas muy, muy específicas.
tú le puedes decir, devuélveme el header que está dentro de car. ¿Vale? Entonces me va a devolver el primer header que encuentre dentro de car. ¿Vale? O le puedo decir, devuélveme de las tarjetas. Imagínense que no están los IDs. ¿Vale? No están los IDs y solo tengo el car. Pues yo le puedo decir, y fíjense que me está diciendo, me está devolviendo la segunda carta, porque le he dicho con CSS que de las cartas que yo tengo, devuélveme el segundo elemento. De esta forma podríamos ir seleccionando todos los elementos, ir haciendo cosas muy diversas con todo lo que sabemos de CSS. Recordemos que hay un montón de selectores, hay un montón de cosas dentro de CSS que podemos aprovechar en el Query Selector. Lo que sí es importante recordar es que siempre te va a devolver el primer elemento que encuentre. No te va a devolver un array, no te va a devolver una estructura de datos más compleja, sino el primer elemento. Si hay varios, descarta los siguientes, solo te devuelve el primero. Dicho eso, vamos a ver el siguiente. Samu dice, entonces Query Selector es mejor que getElementById. Yo no diría que es mejor, pero sí es más cómodo. Al menos a mí me resulta más cómodo. No está mal que usan el getElementById, pero sí es más cómodo el Query Selector. ¿Por qué? Porque la forma que tiene de escribir el método hace que sea mucho más predecible lo que vas a recuperar. ¿Por qué? Porque tú aquí tienes Query Selector, que tú esto lo vas a interiorizar y vas a tener en cuenta que ahí te va a devolver siempre un elemento. Y luego nosotros podemos poner aquí elementos y ponerle Query Selector All. Query Selector All ya te lo está diciendo el nombre. Devuélveme todos los que encuentres. Aquí no se va a quedar solo con el primero, sino que te va a devolver todos los que encuentre y los va a meter en una estructura que no es exactamente un array, pero que se comporta como si fuera un array. Fíjense que me va a dar una lista de nodos exactamente con un elemento porque esto solo hay uno. Es decir, yo le he dicho la carta que está en el segundo lugar. Eso solo hay uno. Pero si le pongo solo la carta, fíjense que me devuelve una lista de nodos con 4 elementos, que son todos los que coinciden con los que yo le he dicho aquí. Con estos dos métodos podemos hacer todo lo que hacen los anteriores. Por ejemplo, con el Query Selector yo podría hacer esto y me funciona exactamente igual que el getElementById, pero además tengo la potencia de que yo aquí puedo usar elementos diferentes de ID, cosa que no se puede hacer con el anterior. Ahí es un poco más potente. Y los otros tres los puedo emular con el Query Selector All. Por ejemplo, getElementByClassName, por clase. Pues yo aquí estoy seleccionando por clase y estoy seleccionando varios elementos, igual que getElementsByClassName. Si quiero seleccionar por etiqueta, pues lo puedo hacer también. Yo puedo poner aquí footer. Y fíjense que selecciona los footers. Fíjense que aquí no le he puesto el punto. O sea, le estoy diciendo las etiquetas que son footer. Pues me ha seleccionado las 4 etiquetas footer que existen. Y el otro que habíamos dicho era el name. Cuidado, porque el name es un atributo. Pues sabiendo CSS, podemos seleccionar los elementos que tengan el atributo color, creo que era, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante. Voy a hacerlo mal primero, pero fíjense que aquí no puedo poner las comillas porque parece que está cerrando esto. Esto hay que escapar las comillas o reemplazarlas por comillas alternativas, como por ejemplo las comillas simples. Sirve de las dos formas. Y me falta cerrar aquí el corchete. Estoy diciendo todos los elementos que tengan el atributo name con valor color. Guardo por aquí y efectivamente me selecciona el input. Por lo tanto, con el Query Selector All puedo hacer todo lo que hemos visto con los anteriores. H. dice, hace tiempo que no tocaba el DOM. Qué pereza me acaba de entrar al pensar en crear divs anidados y demás cosas con el createElement. Hay un montón de formas de hacer eso, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, los frameworks actuales te esconden un poco esa parte, pero los frameworks por debajo lo hacen de esa forma. Porque la forma más rápida de crear elementos en el DOM es con createElement. Con el document createElement, que lo hablaremos en otro vídeo. jQuery fue el que inventó un poco la selección de elementos aprovechando la potencia de CSS. Y luego se implementó en JavaScript Vanilla, pudiendo utilizarlo en esta parte. Cosas interesantes que hay por aquí, por ver un poco las diferencias. Los más observadores se habrán dado cuenta, vamos a poner aquí by class name y aquí by Query Selector All. Voy a poner las iniciales, Query Selector All y class name. getElement by class name y le pongo card y aquí Query Selector y le pongo .card. Son equivalentes. ¿Vale? Los dos son equivalentes. Vamos ahora a mostrarlos por aquí. Este sería uno, este sería el otro. Guardamos y aquí aparece. Te los muestra, bueno, aquí parece que hay más, pero fíjense que la longitud es 4, ¿vale? Lo que pasa es que te lo pone de dos formas diferentes. Aquí lo más llamativo es que en el primer caso, en el getElementByClassName, te está devolviendo una colección de HTML. Y en el segundo caso, te está devolviendo una lista de nodos, ¿vale? Son estructuras diferentes. Recuerden que esto, si tú quieres quedarte con un array, esto en ambos casos
Si por ejemplo queremos hacer un map porque queremos traducir los elementos y queremos quedarnos con un array resultante o cosas de este tipo, fíjense que aquí no hay map, ¿vale? En este tipo de estructuras, en HTML Collection y no de list, no existe. Si yo, por ejemplo, guardo esto en una variable aquí y yo intento aquí acceder al map, me dice que no existe. El for each tampoco existe. Si lo hago en el nodo, ¿vale? Yo le pongo aquí temp2, le pongo un map, no existe. Le pongo for each sí existe. O sea que si yo quiero hacer un for each, aquí en la lista de nodos sí podría hacerlo, pero con HTML Collection no. Estos son estructuras diferentes. Para lo que nos interesa a nosotros, que es el elegir elementos, nos vale con un array, nos vale con estas estructuras porque funcionan igual. Yo puedo hacer temp2 0 y selecciono el primero y funciona muy parecido a un array. Diferencias así interesantes, pues bueno, la que hemos visto del for each, por ejemplo. Tengan en cuenta que HTML Collection se suele llamar como una estructura que tiene elementos vivos, ¿vale? Y en el caso de la lista de nodos, no suele ser tanto así. Esto es más complejo porque lo que puedo hacer es que yo podría actualizar la lista y aparecerían aquí los elementos y en la lista de nodos no hay cambios. Eso hace que sea un poquito más eficiente la lista de nodos, que esta sea un poquito más cómoda, más flexible, más versátil para nosotros. Hay una serie de diferencias específicas. Hola Mans, ¿cuánto puede cambiar el rendimiento entre usar Query Selector y getElementById? No hay demasiada diferencia, salvo que tú estés haciendo muchas inserciones, muchísimas. Yo te diría que quizás el del getElementById sería un poquito más eficiente porque carga menos cosas, porque no tiene que hacer uso de todo el motor de CSS y demás, que tarde un poquito menos, pero es despreciable, ¿vale? Es algo que no merece la pena preocuparse por eso porque es una diferencia muy pequeña. ¿Dónde se podría notar? A lo mejor si tuvieras un bucle donde estás seleccionando pues más de 30.000 elementos. Query Selector lo que tiene es que tiene una interfaz, una API, que es muy sencilla y muy predecible. En el otro es muy común que te olvides la S, que luego te olvidas que uno te devuelve solo un elemento, que es un poco más complicado en ese caso. Por cierto, otra cosa que no comenté, si ponemos un nombre de clase que no existe, ¿vale? Un nombre de elementos que no existe, fíjense que en estas propiedades, como son propiedades que te devuelven una estructura, siempre te van a devolver la estructura vacía. Acuérdense que el anterior que vimos te devolvía null, pero en este caso no te devuelve un null, te devuelve una estructura vacía, ¿vale? Para que tú la puedas recorrer después con ella. Y acuérdense que si te interesa usar map o similares, lo que se suele hacer es o una desestructuración, que es lo más habitual. Fíjense que en este caso me devuelven array en los dos casos. O otra cosa que también se puede usar es un array from, ¿vale? Que es otra forma de convertirlo en array. Le estás diciendo que esto de aquí, que es algo parecido a un array, porque es un iterable, te lo convierta en un array. Yo creo que más o menos lo hemos comentado todo, no sé si me he olvidado de algo. Luego ya podríamos acceder a los elementos.